buenas. Muchas gracias. Muy amable. Hello, thanks for listening to this episode of Other Network Conversations. I'm Colin Keys and I'm part of the Other Network team. Other Network seeks to create instances of collaboration between independent art spaces and cultural practitioners. Each episode of this series is recorded on location in a different art space around the world, where the host invites a guest of their choice to unpack what being independent means to them as they discuss the details of running cultural projects in their respective local context. For this episode, Federico Martelli and Camila Alegria visited Galeria Cima in Santiago and sat down with Trinidad Lopetegui and Sebastian Rojas. The team invited Daniel Aguayo Mozo to be their guest. Please note that this conversation was recorded in Spanish, but a transcription of the interview will be made available in English online at othernetwork.io/productions. Enjoy! Estamos acá también con Camila, estamos con Trinidad, Sebastián y Daniel sentados acá en la galería. Pero primero podríamos empezar por Camila, si nos podéis contar por qué tú, como parte de Other Network, decidiste como proponer a Galería Cima, de dónde viene ese interés y explicar un poco dónde estamos. Ok. Claro, yo empecé a trabajar con Other Network hace como un año, muy felizmente en ese proyecto. Y en algún momento surgió esta idea de los podcasts, de empezar a mapear cuáles eran los espacios culturales independientes que estaban funcionando en mi zona, en mi región, en mi ciudad, en Santiago de Chile. Y rápidamente aparece Galería Cima. Y cuando aparece esta idea del podcast, yo dije, tiene que ser Galería Cima. No sé por qué, se me metió en la cabeza y los había tratado de contactar hace muchos meses en realidad y fue un poco difícil y finalmente lo logramos y estamos acá, así que estoy muy contenta. Les voy a contar un poquitito mi experiencia personal con Galería Cima para que luego ustedes escuchen lo que estas personas, que son las personas involucradas directamente con el proyecto, tienen que decir. Yo vine pocas veces a Galería Cima, pero sí estaba al tanto de algunas exposiciones que se estaban planeando aquí. Yo dije, bueno, Galería Cima es una galería que se está posicionando en Santiago, muy interesante. Es una galería que está en el 11º piso. Geográficamente, ¿no? La locación, la ubicación es muy interesante, etcétera, etcétera. Galería Cima, bla, bla, bla. Y de pronto, contexto, en Santiago de Chile, bueno, en Chile completo en realidad, sucede un estallido social el año 2019, ¿verdad? Octubre del 2019, para ser exacta, un estallido social como no había sucedido nunca en la historia de nuestro país, quizás, por lo menos de la historia moderna de nuestro país. Un estallido, un momento, un contexto con el que todos seguramente tenemos diversas historias, pero a todos nos atraviesa porque fue muy preponderante, digamos, el ánimo y el contexto social político de ese momento. ¿Y qué pasa? Galería Cima tiene una transformación importante, desafiando un poco quizás la labor de los espacios artísticos y culturales, y toma una posición muy clara, muy necesaria para lo que estaba ocurriendo, y es que se ponen a transmitir 24/7 lo que sucedía en una de las plazas centrales, ¿no? Es decir, aquí estamos desde una altura en la que se ve gran parte de la ciudad y estamos como tenemos en primer plano una plaza que se conoce como la Plaza Italia, se llama la Plaza Italia, y en el estallido empezó a reconocerse como Plaza Dignidad, y entonces acá la tenemos en un primer plano. ¿Ya? Entonces la galería toma como un rol social, político, digamos, que como decía antes, empieza como a transformarse yo misma me empecé a preguntar cuáles son los límites de los espacios culturales. ¿Es esto un deber de un espacio cultural? ¿Pueden los espacios culturales hacer esto? ¿No? Esa transformación a mí me parece fundamental, y creo que esa es la razón principal de por qué yo pensé que tenía que ser Galería Cima.
Muchas gracias por esa introducción. Yo soy Trinidad Lopetegui, cofundadora y directora de Galería Cima. Soy artista visual y gestora cultural. Y bueno, este proyecto partió junto con mi socio y pareja Sebastián el 2017, finales del... No, perdón, nada que ver. Ya, estoy muy puérpera, se van a perdonar. Baby brain y todas esas cosas. Partimos finales del 2016. Yo soy Sebastián Rojas, cofundador de Galería Cima, cofundador y director de como un área media operativa, comercial también. Soy músico, productor musical y diseñador. Parte del equipo que fundó Other Network somos arquitectos y uno de los como intereses iniciales de Other Network es entender como la importancia de los espacios independientes en términos urbanos y qué es lo que hacen estos espacios independientes para los distintos contextos urbanos, las distintas ciudades, cómo funcionan estos espacios en las distintas ciudades. Entonces, quizás como si podríamos empezar a desempacar, ¿cómo tú describirías el funcionamiento de CIMA y su relación con el contexto urbano? Porque aquí es como inevitable, ¿no? Sí. Bueno, eso fue yo siento que nosotros con Seba estábamos buscando, yo estaba justo terminando de estudiar gestión cultural, había renunciado a mi trabajo, trabajaba con niños en un kinder Waldorf, nada que ver, y queríamos hacer algo juntos, empezar un proyecto. Pero no sabíamos muy bien qué queríamos hacer, pasamos por hacer fiestas, por hacer un montón de otras cosas, que nada llegó a puerto finalmente, y nos encontramos este lugar. Lo vinimos a ver sin ninguna como expectativa de nada, sino que solo soñando porque nos dijeron este lugar está disponible. Nosotros como, ok, veamos qué onda. Y vinimos para acá y nos voló la cabeza esta terraza. Y es algo que siento que nos sigue, ya han pasado más de 7 años y nos sigue pasando. Cada vez que llegamos, ver es la vista, la perspectiva que hay de las ciudades de acá es muy impactante. ¿Podéis describir quizás como la primera vez cuando entraron, cuando abrieron la puerta? O sea, ¿Quién les abrió la puerta? ¿Cómo fue? Así, ¿cómo fue ese momento? es que es una puerta gigante de madera, muy sólida, con una manilla como de bronce. Este edificio es del como 55 por ahí, y tiene unos detalles de bronce maravillosos. La puerta, obvio que es como, me acuerdo, como el peso de esa puerta al entrar. Y el... Sí, ese sonido, pensé en hacerlo, no me iba a resultar. Y se abre la puerta y se ve el pasillo, que de uno tiene la vista a la terraza y a la Telefónica, que es este edificio horrible que tenemos aquí, pero que luego más adelante vamos a entender cuál es el sentido de ese edificio, que toma un rol súper importante en el estallido. Y llegamos a la terraza y con el Seba nos mirábamos con los ojos abiertos y la boca así como, ¡guau! Esto es una broma, porque somos los dos de Santiago, transitamos por acá muchas veces. Bueno, Sebastián vivió acá al lado en Bellavista, él transitó mucho más que yo porque yo siempre fui más del cerro. Entonces transitamos mucho por acá, pero jamás nos imaginamos que un espacio así iba a estar acá arriba. No, en general en esta esquina, que es como una de las esquinas más neurálgicas de Santiago, donde hay cruce de varias comunas, salidas del metro, está el río, Mapocho, el cerro, el parque forestal, la Alameda. En general uno no tiende a caminar tanto para arriba, si no es más como en este caminar de turista. Yo siento que cuando uno anda más turisteando, como más tranqui, ahí uno anda mirando más hacia arriba. Ese día comenzó esto y yo creo que desde ahí que con el Seba siempre nuestro caminar es mirando hacia las alturas. Y las características de este espacio es un departamento de 300 metros cuadrados con una terraza de 100 metros cuadrados que es casi 180. O sea, es 180, casi 360. Es casi, claro, casi 320 grados de visión. O sea, hay solo un poco al poniente que no se ve. Sí, y la altura, que son aproximadamente 60 metros, hace que estés en altura, veas el horizonte, pero no te sentís como arriba de un avión, perdido. No es como otras torres gigantes que hay que ves solamente un puntito. Entonces estás inmerso en la ciudad igual. Claro. Y desde el principio, desde que como decidieron, ok, démosle con esto porque el espacio es increíble donde está, inmediatamente gatilló como un interés con la Plaza Italia abajo, como que entendieron inmediatamente el potencial de la galería como en términos de la relación con la manifestación. Lo que ocurre es que al ser un punto neurálgico es un poco, si bien claro, la Plaza de Armas vendría siendo el centro de la ciudad, la verdad es que el centro de la ciudad de Santiago es entre comillas. Aquí, como decía la Trini, es donde desembocan comunas, donde convergen las comunas, la gente se mueve de acá para todos lados. Entonces, todas las celebraciones de partidos, celebraciones políticas, de cualquier cosa se hacían acá.
en una rotonda pésimamente mal hecha que no servía para nada más que para ese tipo de cosas. Pero hay un dato ahí muy curioso, muy bonito, de la última exposición que hicimos con Voluspa Jarpa, que hizo una investigación de todo este espacio, y esta plaza antiguamente era el Tinku, que es el lugar de encuentro y el lugar de disputa al mismo tiempo. Es donde los pueblos se juntaban a discutir, a pelear, a negociar y a celebrar. Entonces, como energéticamente este punto es súper importante. O sea, antes de la colonia, en el fondo, Claro. este espacio ya tenía ese... ¡Qué increíble! O sea, energéticamente sigue produciendo lo mismo en los humanos, en las personas. Claro. Sí, es increíble. Y nosotros sentimos eso, sentimos que había una energía muy particular en este lugar y que luego con el paso del tiempo empezamos a descubrir que efectivamente esto trascendía como nuestros proyectos quizás más individuales o nuestras ganas más individuales y se fue convirtiendo en algo mucho más colectivo que trascendía, ¿no? Que era algo como mayor a nosotros. Ya, y de ahí el paso a decir, bueno, esto va a ser una galería. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cuál fue la primera convocatoria? ¿Hubo una convocatoria o invitaron amigas artistas? Yo creo que eso fue muy arbitrario de mi parte, como yo soy artista, todo obvio que tiene que ser una galería. Como... Sí, no, igual, claro, hagamos un lugar de encuentro, primero que todo, arte, cultura, sí. Pero lo primero que empezamos a hacer, o sea, estaba la idea de hacer un centro cultural, galería de arte, por supuesto, pero lo que primero empezamos a hacer para poder impulsar el proyecto económicamente fue escribirle a un montón de locacionistas de rodajes publicitarios y productoras de eventos y agencias de medios y para ofrecer el espacio como una locación. Y eso fue lo que primero empezó a pasar. De hecho, inmediatamente, o sea, mandamos el mail hoy, nos llegó un mail creo que el mismo día y días siguientes cotizando el espacio para poder grabar de todo tipo de publicidad y eventos también. Y eventos, claro. Sí, porque finalmente eso era lo primero que necesitábamos para generar recursos, para poder empezar a pagar el espacio y luego empezó la búsqueda de cómo poder llevar un espacio y sostener un espacio de manera independiente, como con contenido cultural y al mismo tiempo hacer estas otras cosas como levantar esta área comercial que sea lo que financie un poco. Claro, siempre con la premisa de que al principio, por supuesto, fuera todo gratuito a la comunidad, abierto al público, porque normalmente los espacios privados, o sea, o solo se enfocan en la venta de arte y no están ubicados en lugares centrales, no sé, antes por lo menos, o ya de frentón tenéis un centro de eventos, o una disco donde cobráis entrada y así shows y cosas así. Claro, nosotros empezamos como a armar un mix. Estábamos en octubre acá, el 24 de octubre partimos. Del 2016. Uh-huh. Creo que en noviembre y diciembre tuvimos los primeros eventos, un evento con una banquetera, tuvimos un lanzamiento de la revista Joya, y así distintas cosas. Y en enero nos juntamos con un artista que nos escribió al Instagram de la galería, que es la Paula Garrido Miranda, que hace fotos serigrafía textil. La conozco perfecto. Y trabaja también con su pareja Nachito. Sí. Y ellos nos escribieron al Instagram y nos juntamos. Ellos también tenían un espacio cultural, Ellos también ¿no? tuvieron un espacio, Ya. sí, que en ese momento ya había cerrado. Ya. Y yo a la Paula me acuerdo que la había conocido en un evento que ella estaba haciendo como una activación y donde el Seba tocaba, porque el Seba también es DJ. Entonces el Seba tocaba y ahí la conocí y luego nos escribió y a mí me sonaba, nos juntamos y ellos también pareja que trabajaban juntos, entonces nos hicimos súper amigos. Y empezamos a inventar algo y ellos se habían ganado como un fondo para ir a Nueva York a mostrar una obra, entonces aquí mostramos esa obra que se iba a ir de gira. Y así partimos y la verdad es que nunca hemos abierto convocatoria para exponer, sí para una serie audiovisual que hicimos varios años después. Siempre ha sido como, yo siento que es como la tónica de este proyecto, muy desde las entrañas, muy desde la guata de la intuición, de cosas que aparecen, muy del destino también, como... Y de como redes que seguramente ustedes ya tenían como semi-activadas, Sí, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, creo que una de las cosas que hicimos ese año también fue una perfo de Sebastián Majaluf, que había sido mi profesor en la universidad. Fue también mi profesor en la universidad, amado, o sea, amadísimo. amadísimo. Dato rosa, Seba se casó acá hace muy poco. No te puedo creer. Ay, yo vi fotos, le mandé un mensajito, qué sé yo, vi fotos maravillosas y todo, pero no sabía que había sido acá. Coincidió con el mismo
último día de la orquesta, de la Sinfónica o De la Carmina Filarmónica, Burana. de Carmina Burana acá abajo. Entonces, mientras ellos hacían, Qué estaban tocando espectacular. Qué Qué maravilla. dramático. Muy, absolutamente. tremendo. Ok, pero entonces, en términos como de cómo funciona la gestación del proyecto, básicamente ustedes entraron al lugar, dijeron acá necesitamos como inventar algo que hacer, como tenemos que activar este lugar, porque este lugar necesita ser activado. Y a partir de eso empezaron como a tratar de manejarse, entender cómo van a hacer fondos suficientes para poder pagar la renta, básicamente. Ok. Nos fuimos, a mí toda la parte fondar y todo eso me parecía terrible. Me sigue pareciendo ¿De lata? terrible. ¿De una deformidad o de De qué? lata, de mal estructurado, de todo, de todo. Yo creo que en ese momento no con tanta experiencia, pero sí me parecía, y aparte que no teníamos tiempo en ese momento, ni teníamos la fuerza como de un gran equipo para apostar por ahí. Entonces decidimos hacerla de otra forma, que era esto, con eventos. Entre medio empezamos también a prepararnos un poquito más y empezamos a postular a fondos como Cercotec, Corfo, fondos municipales para empezar a como implementar. Hicimos varias alianzas también, una alianza que hicimos el primer año con una empresa de tecnología y que nos equipó con equipos Bose, que suenan increíbles, que son los equipos que usamos para todas las cosas. Y así, como que empezamos a hacer distintos tipos de cruces para poder financiar y sostener. Y claro, de alguna forma es como arrendábamos el espacio, generábamos recursos y con eso muchos los gastábamos en armar una exposición, en abrir de manera gratuita al público. Empezamos a relacionarnos con marcas, entonces siempre tú venías, entrabas gratis y además te regalaban una cerveza, cosas así que ya no pasan, pero que en ese momento fue muy bonito porque a la gente igual yo siento que le costó entender. Hasta el día de hoy la gente no entiende mucho cómo funcionamos porque somos un poco herméticos, un poco... yo siento que igual hemos como, vamos contando cómo funcionan las cosas, pero la gente entre que no lee tanto, no les queda tan claro, es distinto. La gente piensa que este es un lugar como muy VIP al cual no se puede acceder. Sin embargo, siempre se ha podido acceder de distintas formas. Claro, no tenemos un horario continuo como un espacio que abre de lunes a viernes, de tal hora a tal hora, pero sí abrimos en ocasiones puntuales y la gente que está suscrita al newsletter o nos sigue en nuestras redes se puede informar por ahí. Entonces empezaron como que empezaron a empezaron a activar el lugar, hacer eventos y también hacer exhibiciones y la gente empezó a saber de Galería Cima y de repente Estallido. estalló. Ya, sí, pero ahora me acordé, algo de eso antes, que creo que es interesante, que en ese momento creamos como un modelo de exhibiciones que duraban 4 días, donde inaugurábamos un jueves con invitación privado y abríamos viernes, sábado, domingo a público gratuito. Pero como estamos en un edificio que es semiresidencial, el edificio nos exige que haya una planilla con todos los nombres y datos de la gente que ingresa al edificio por seguridad. Entonces la gente se inscribía a través de nuestra página web y luego llegaban y subían y así. Entonces hicimos muchas exposiciones en esa lógica porque nos permitía el resto del tiempo tener el espacio disponible para arrendarlo. Entonces hubo un año en que hicimos casi que una exposición al mes en este mismo formato y el resto del tiempo libre para eventos. Luego nos pasamos con el tiempo a unas exposiciones de 6 meses, como que pasamos de un extremo al otro. No, claro, pero es que una exhibición al mes de 4 días es para volverse loco. Imagínate la restauración de la galería una vez al mes. Claro, Y era claro. como un formato feria también súper estresante en que nosotros teníamos que estar acá todo el día porque, o sea, hasta hoy siempre uno de los dos está acá cuando hay alguna actividad. Muy pocas, yo creo que veces contadas con las manos, hemos hecho cosas sin estar aquí. No, pero a mí me gusta eso de que han explorado también como con los distintos tiempos de las exhibiciones, ¿no? Como que, no sé, yo conozco galerías más establecidas y más propiamente tal, ¿cachai? Galerías comerciales, que tienen como un programa que es súper Cuadrado, claro, rígido, rígido, ¿cachai? sí. Que hacen cada 2 meses, cada 5 semanas tienen un artista y cambian, y porque también ellos dependen también de vender la obra, tienen coleccionista, entonces como que el ritmo es súper distinto y ustedes han tenido como la oportunidad de experimentar un poco con las temporalidades de las exhibiciones, No, ¿no? y también muchas veces el financiamiento de estos otros espacios, como los que mencionas, tienen que ver con una programación que se tiene que vender antes también. O sea, cuando recibí financiamiento de una institución o de marcas o de empresas, o incluso acogido a la ley de donaciones, tenéis que presentar un programa. Entonces, la gracia de ser completamente independientes, que es la tónica de esta conversación además, es que teníamos libertad absoluta de hacer lo que quisiéramos, lo que nos
saliera de los cojones. Y fuimos probando también. Como que al principio nos encantaba ese modelo, era súper taquilla. En un fin de semana podían venir 2000 y tantas personas. Era una locura, filas por la cuadra para abajo. O sea, y quería llegar a eso también porque esto pasó desde el 2017 hasta el 2019, 2 años. Y en estos 2 años fue como que el crecimiento y el alcance de la galería, de las exhibiciones, de los artistas que pasan por acá fue exponencial, fue tremendo. Y ¡pum! El estallido. No, y bueno, y yo creo que a todos les pegó igual, de todas maneras, yo creo que en todos los proyectos. Como que se venían grandes cosas y el 2019 ya estábamos súper Posicionado súper ya. posicionados, súper seguros, entre comillas, financieramente. O sea, de octubre a enero es como la fecha fuerte de eventos y también de exhibiciones, de lo que sea. Entonces, ya teníamos agendados y reservados, no sé, 15 eventos para 2 o 3 meses. Un súper gran porcentaje de lo que entraba por eventos se iba a financiar estas exhibiciones. Claro, y lo otro es Al que pico. como somos un espacio muy terraza, las terrazas en invierno se van a piso, entonces como nuestra parte comercial era la temporada alta, fin de año, y esperando ansiosos por eso, porque veníamos de un invierno muy rudo, muy difícil. Yo de hecho había vuelto a trabajar en el kinder ese año porque, uno, porque estaba muy deprimida, y dos, por eso mismo, porque el tema como financiero de la galería iba súper mal. Entonces nos pilló, claro, se venía esta mega temporada alta increíble y el 18 de octubre, bueno, ese 18 de octubre no vinimos con Seba porque el 19 de octubre teníamos acá un matrimonio. Nos habían arrendado para un matrimonio, entonces ese día decidimos quedarnos en casa, tranquilos para descansar, pero Danito, que andaba por acá, fue el único que estuvo aquí el 18 de octubre y vio todo, así que les puede contar. No, justo ese día yo tenía una reunión acá con un artista y no sé, para las 6 de la tarde creo que estaba programada. Y antes de eso llega un amigo que cultiva marihuana y nada, cada cierto tiempo nos juntamos, o sea, más que cultiva, como que hace su propia semilla, y las mezcla y todo, es increíble. Entonces, habíamos quedado como antes de esa reunión de juntarnos para probar lo nuevo que tenía, y ya estábamos probando cuando de repente empieza a explotar todo en la plaza. Y antes, ojo, antes de una reunión. No, y aparte que el paisaje también ya era bizarro, porque no sé si se acuerdan que se había roto la matriz de agua acá en Providencia como durante la semana. No, se había cortado como, no me acuerdo en qué parte, pero se inundó el río, todo bajó el agua por Costanera, Andrés Bello y Providencia, se inundó toda la ciudad, incluso llegó hasta acá el E edificio. incluso se inundó nuestra bodega donde habían obras de arte. No. Esa misma semana. Esa misma Bodega semana. acá en el mismo distrito. Sí, no, y todos los edificios ahí como en el sector de Lyon, Pedro Ah, de sí, Valdivia, po. estaba todo Me inundado. acuerdo que una librería del drugstore, o puede ser de por ahí, no, de más abajo, perdió todo, fue bien tremendo. Había sido esa misma semana, entonces el paisaje era como inundación, como tratar de recuperar la calle, o sea, calle cerrada porque estaban tratando de sacar el agua, metro cortado, entonces eran hordas de gente caminando en todo sentido, un taco infinito, yo con el chito en la mano. Y nada, y de repente me acuerdo que está acá abajo había justo a la salida del metro había como un punto fijo el retén de los pacos. Eh, y nada, como que llegó gente, o sea, había algunas personas como gritando, muy tranqui, como que no pasa, no era muy grave. Y nada, y de repente como que se tira este grupo encima del retén, lo empiezan a empujar, el retén sale, y no sé, en menos de un minuto se llena la gente de plaza a sacar las barandas que rodean la rotonda, y empiezan a rayar la calle y todo, y se convierte todo como en, Y empieza a llegar más y más gente. o sea, lo que nos demoramos en Ya. bajar, que fue, o sea, empezamos a ver como que esto estaba como calentándose un poco, así que decidimos irnos. Y lo que nos demoramos en salir a la calle, ya habían llegado los pacos, ya había una estampida de gente corriendo, y fue, claro, todo en menos de 20 minutos, no sé, muy, muy, muy Qué rápido. loco, yo no me acordaba tanto de esa historia, qué loco como en tan poco rato. O sea, me gusta más llamarlo revuelta, pero como que el concepto de estallido en ese sentido como explosivo, a mí por lo menos me hace mucho sentido, por lo menos lo que se vivió acá en la plaza.
Porque estábamos leyendo un poco de algunos de los artículos que han aparecido, donde ustedes han hablado y todo, y tú en un momento, Trini, hablaste como de que después del estallido te diste cuenta también que la Galería Cima empezar a funcionar como una plataforma de utilidad pública, ¿no? Algo como utilizaste esas palabras y que me parece súper interesante porque como parte de Other Network estamos constantemente comisionando textos, gente que escriba textos en distintos de estos espacios independientes. Y le pedimos a un espacio independiente de Lagos en Nigeria que escribieran sobre lo que ellos están haciendo. Y ellos dijeron exactamente lo mismo, que de repente cuando pasó la pandemia para ellos, cambiaron como el switch, como que eran un espacio independiente de arte, cultura, etcétera, y de repente se dieron cuenta de lo que tenían que hacer es como empezar a distribuir anticonceptivos, porque no había como acceso a ningún tipo como sexual education o health, entonces como que empezaron se transformaron básicamente. Entonces como que lo que me interesa, lo que encuentro súper interesante de los espacios independientes es que tienen esa como facilidad de cambiar, por el hecho de ser independiente, de que uno más o menos como decidís dónde lo que querías hacer y podéis de alguna manera ser mucho más flexible en cómo reaccionar como a tu medio ambiente, ¿no? Lo que está pasando alrededor tuyo. Sí, yo creo que eso tiene que ver como precisamente como con algo muy profundo, y en este caso tiene que ver con la empatía y como creo que tiene que ver con el servicio también, que cuando es algo que cuando no es algo que tenga que ver con el dinero, O contigo propiamente tal, exacto, contigo, sino que es algo como hay una razón mayor, es como, colectiva. claro, yo siento que viene un poco desde ahí. Fue un impulso para nosotros, porque lo que ocurre con esto es cuando había manifestaciones abajo, acá se ve es como un palco hacer la manifestación, es como uno tiene una vista periférica increíble. Y claro, o sea, nos da muchas ganas de convertirnos en la base de operaciones para ayudar a que abajo todo funcionara de manera mejor y ganarle a los pacos, pero no se podía, claramente, no podíamos tomar ese rol. Entonces, ¿qué hacemos desde este lugar? ¿Cómo podemos aportar? Y el primer impulso fue grabar y hacer En ese momento teníamos como 20.000 seguidores en Instagram, lo cual igual es harto. Entonces empezamos a transmitir como vivos por la aplicación. Y claro, tuvimos un alcance pero gigantesco. Perdón, vamos a correr esto para acá. Y en ese momento yo como que me obsesioné un poco con el Instagram y no lo solté. Y mientras yo estaba obsesionada con eso, Seba se obsesionó que ahí puede contar la historia que es muy interesante, con transmitir a través de YouTube todo lo que estaba pasando con una cámara. Que en ese momento teníamos un canal de YouTube con 3 suscriptores que éramos nosotros 3. nosotros, probablemente. Claro. Y ahí o como que llegaron a una tecnología, o yo le digo tecnología a todo porque no soy muy guasa, pero igual hay que aperarse de algún tipo de tecnología o entender algo para poder transmitir eso, porque era 24/7, ¿no? Seba es hacker para mí. Ya, para mí también, ok, claro. Hacker mundial maravilloso. No, yo lo que pasa es que yo veía a la Trini con el teléfono todo el rato, muchas horas, mucho tiempo ahí. Entonces es como que tenemos que automatizar esto. O sea, no puede ser que dependa todo el rato ya. Entonces, lo primero que se me vino a la cabeza tenemos unas camaritas de seguridad, como medias... ¿Qué es esa negra que está ahí apoyada en ahí, él? sí, como medias portátiles, es decir, tienen un imán, se pegan en cualquier parte. Y empecé a estudiar cómo llevar esa transmisión de esa cámara a un computador, primero a un programa para streamearlo, ¿cómo se dice? Para publicarlo, básicamente. Claro, y yo creo que estoy estudiando un par de días. Nosotros pudimos acceder a la galería el 21 y el 23 ya estábamos transmitiendo por YouTube. Claro, entonces el 21 empecé a estudiarlo, el 23 logramos tirar la primera cámara, pero así todo no funcionaba muy bien. No funcionaba bien porque era todo muy lento, el internet en ese momento era charcha, las cámaras son Wi-Fi, no las sabía conectar por los cables RJ, los cables de red. Y ahí me acordé que un amigo musical, un amigo que curiosamente fue el vocalista de Maquisa, CO2, junto a Sensi tenían un programa donde hacían streaming y tenían una cámara Mivo que era especial para hacer streaming, una cámara de Vimeo de esta plataforma, ¿no? Y se las pedí prestadas
y me la prestaron. Y el CEO vino, me trajo la cámara, me enseñó a ocupar la aplicación y logramos una mejor calidad, pero la conexión seguía siendo débil por el Wi-Fi. Entonces, ¿qué faltaba ahora? Un cable de red larguísimo, de mínimo 30 o 40 metros. Entonces, un amigo que ya estaba súper metido, que todo fue muy rápido. En 3 días ya éramos como un equipo de 10 personas haciendo cosas todo el rato. Es que eso se sentía de lejos. Yo sin conocerlo a ninguno de ustedes, qué sé yo, para mí eso era Galería Cima, era como un equipo de personas trabajando como poniéndose al día muy rápidamente, cuando algunos todavía estamos como caminando en círculo entendiendo qué está pasando. Claro. Lo que pasa es que las transmisiones y este lugar es maravilloso. Nos empezaron a llamar los canales de televisión para poner sus cámaras acá. Y como la tele miente y no estamos ni ahí con los canales, empezamos a recibir solicitudes de periodistas independientes, Fotógrafos, documentalistas. audiovisuales, cineastas, todo independiente. Entonces, ahí como que se consolidó el equipo. El Dano se encargó de esas solicitudes y de hacer entrar de las listas de la entrada, los carnets. Y aparte que además estábamos súper paranoicos, porque, o sea, todos Claro. muy paranoicos, Claro. porque estaban pasando demasiadas cosas, nos apuntaron muchas veces abajo, entonces andábamos todos en modo guerra. Real. No, sí fue súper heavy. Y El cable de red. el cable de red. Un amigo estaba en el supermercado, vamos a decir, comprando mascarillas de gas, comprando mascarillas de gas para nosotros, para el equipo, y, y le pregunto, oye, por favor, ve si tienen cables de red, necesito 30 o 40 metros mínimo, Puta, no hay acá, fue para otro lado, tampoco había, no había. Esta historia es muy divertida, pero yo miro al cielo y digo, "Weón, ¿qué hago? Onda, Ayuda. ayuda". Y después de decir eso, mira a la izquierda, acá arriba hay unas antenas de celular, unas barandas, todo. Miro arriba y veo un cable enrollado en una baranda. Una mata de cable gigante, De verdad. y no lo puedo creer. Me subí a la azotea y era cable de red. No puedo creer. Por un lado tenía el conector bueno y por el otro lado eran los puros cables. Entonces ahora estudiar cómo conectar un cable de red con otro extremo. Corteo, tututum, conectamos la cámara y ¡pum! HD para afuera, para YouTube. Yo me acuerdo porque a mí me llegó el link. Mi primo, yo estaba en Holanda y, Ay, ¿cómo fue y eso? claro, Qué entretenido. mi primo que estaba en la primera línea, como de los que tira piedra y todo, me mantenía al tanto y él me dijo en un momento, me mandó, oye, aquí, sigue aquí, él se ve está en directo, y me mandó el link de la Galería Cima. Y esa fue la primera vez que tuve como conciencia del proyecto. Y fue increíble y era lo mismo que otra gente que está afuera, chilenos que están afuera también, estaban siguiendo el estallido a través de esa red. Ah, bueno, claro, cuando logramos la conexión estable y yo también agarramos WhatsApp y le enviamos a un montón de amigos y conocidos y famosillos también, en vivo ahora, Plaza Dignidad en ese momento todavía no se llamaba Plaza Dignidad, era Pero como a la semana Plaza ya era Italia en Plaza vivo. Dignidad. No, claro, pero ahí mandamos ese link, entonces yo creo que, cacha, lo rápido que se debe haber viralizado ese link, porque fue una locura. No, porque lo que también encuentro súper interesante es que de alguna manera al principio ustedes estaban como trabajando súper así, como mirándose para adentro y de repente todo esto empezó como a volcarse para afuera, ¿no? Que la dirección de como los esfuerzos como que de repente cambió, ¿no? Totalmente. De hecho, fue eso mismo y lo hemos dicho de esa misma forma. Como nuestra atención antes estaba súper centrada en este espacio, en nuestro proyecto, en nuestro desarrollo como profesionales, artísticos. Y de repente la visión salió de aquí y empezamos a mirar hacia afuera y eso mismo te hace como conectar con los demás, empatizar con nosotros igual. Somos muy privilegiados en muchos aspectos de la vida. Es decir, hay un montón de luchas básicas que nosotros podemos tener resueltas, pero que por supuesto empatizamos y nos hacen sentido y nos resuenan y teníamos que aportar desde nuestro lugar, como desde nuestra trinchera a eso. Y fue dejar de mirarse hacia adentro y mirar hacia afuera y empatizar y aportar desde ahí. Y otra cosa a propósito de lo mismo, el gesto de la cámara de seguridad que resguarda el interior, la cámara de seguridad que resguarda el exterior, ¿cachai? Es muy que, loco claro, eso. a mí me parece eso. Yo cuando le explicaba al Federico por qué tenía que ser Galería Cima y no había otra opción, ¿cachai? Era porque hay muchos gestos poéticos que yo veo
que en el fondo, si bien se volcaron a una lucha política y social, también hay un trabajo de la imagen, ¿no? Como que también yo le decía al Federico, esto es como una contrarrespuesta a un momento, estamos viviendo el momento de la inteligencia artificial, de las fake news, de las imágenes falsas, ¿no? Como que ya nada es verdad, todo es ficción, etcétera. Y es un sistema que te vigila. Claro, y esto es como un panóptico a la inversa, por así decirlo, y cómo de pronto la imagen 24/7 se transforma en una imagen como contrarrespuesta a esa imagen ficcionada, ¿cachai? Sobre todo porque viene también de un espacio cultural, porque no viene de un canal de televisión, porque si TVN se hubiese puesto con una antena y grabando todo el día, no es lo mismo, ¿no? Claro, sí, sí, no, y señal abierta a público, porque está la UO, la del tránsito, está todas estas cámaras que hay en Santiago de vigilancia y todo, pero todo cerrado, no podéis tener acceso a Claro, eso. son cámaras de vigilancia y están puestas estratégicamente con otros motivos. Sí, pero sabéis que es muy loco porque cuando llegamos a este espacio, una de las cosas que se me pasó por la cabeza fue instalar una cámara muy HD, o sea, como de muy buena calidad, y vender el control remoto a las agencias de prensa, o incluso tener dos, una para agencias de prensa con cierta calidad y otra para gente zapa nomás, que quisiera, no sé, pagar 50 pesos el minuto y poder hacer zoom y mirar desde un edificio a cualquier parte. Ese fue el proyecto que tuve, y lo tengo hasta anotado en un cuaderno. Proyecto SAP. Entonces cuando pasó esto fue como, cacha, no puede ser. No. O sí, pues, sí puede ser. Como había que hacerlo nomás. Ya había aparecido esa idea antes. Tiene una relación súper interesante con la tecnología. Desde el estallido, la galería no es solamente una galería que hace exhibiciones súper tradicionales con pinturas en las paredes, sino que el ímpetu de la galería pareciera ser como que tiene una relación muy interesante con tecnología ahora, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, es que sí, el Seba ahí es muy Géminis y se obsesiona con las cosas. Entonces esa obsesión fue muy bonito como en poco tiempo además nos empezamos a articular y eso, como nos convertimos en una base de operaciones independientes donde cada uno iba aportando desde lo que podía, desde su trinchera y muchas veces como desde el otro lado, desde el otro bando. Bueno, ya no sé si hay bandos, creo que ya es todo muy terrible. Ya mirando con distancia es como ahora estoy conectando con lo que sentíamos en esos momentos, que era muy bonito. Nos decían de dónde sacan los recursos para proyectar en la telefónica y para hacer las luces y qué sé yo. Financiados Y es como, por Venezuela. claro, ¿quién financia? Loco, Un montón. no teníamos un peso. ¿En serio? Y claro, la gente que, sobre todo que no es artista y que no se mueve en estos círculos, no entiende que uno pueda moverse por convicción, que uno pueda hacer cosas por una convicción en común, por ideales comunes, por propósitos que trascienden la individualidad o las lucas, la plata. Entonces, claro, ahí nos empezamos a unir con los D-Light, con Trimex, con un montón con la Dani Valenzuela, distintos artistas lumínicos, para también, como más allá de la cámara, poder aportar un poquito con palabra, con poesía, con reflexiones. Y creo que eso también fue súper enriquecedor porque era como lo que nos daba esta luz de esperanza y lo que nos inspiraba también. Y con registro histórico para la gente correcta, como que la gente correcta pudiera hacer un registro histórico no sesgado políticamente. Yo creo que eso también fue fundamental. Como redactor desde la emergencia, como que Sí. todo era desde ahí, como, no sé, se viene el año nuevo, Evelyn Matei no quiso poner luces en la plaza. Ya, luces. Como ese tipo de decisiones y ahí también como ver la propia forma de hacer arte también, como de reaccionar rápido. ¿Encuentras que es como un esfuerzo curatorial también? Las distintas como cosas que han hecho han sido como pensadas curatorialmente también, o es como han sido tan rápidas las decisiones que se han tomado, son como... O sea, yo creo que han sido muy rápidas y muy, como dice el Dano, desde la emergencia, pero dentro de eso hay una curatoría, quizás menos consciente en algunas ocasiones, pero también llegaron algunos proyectos y cosas que, no sé, algunos, por ejemplo, nos parecían un poco contaminantes y que no se alineaba con nuestra postura o nuestra visión y que tuvimos que decir que no. Otros que nos vimos restringidos también porque el edificio no nos dejaba colgar lienzos para abajo, porque la vez que los colgamos nos retaron, y así, como
como que se veían atravesados por distintos factores, pero creo que sí en cada una de esas decisiones igual había curatoría. Había, pero y curatoría media divina también, ¿cachai? Como que no sé si es tan racional la cosa, sino que medios como canales. Es que empezaron a acercárseles proyectos que tenían que ver con la intervención en la ciudad, pienso yo, como por la misma postura que tomaron ustedes, es como que se armó una curatoría medio orgánica, ¿o no? Es que cuando estáis como remando para el mismo lado y pasaba no solo aquí, sino que con gente que conocía ya en otras partes, donde sea, como que te das cuenta si está ahí como en la misma opinión o en el mismo, como el mismo fluido, ¿no? ¿Cachai? Claro, así como si estáis abajo, siendo parte de la primera línea, orgánicamente empieza a existir una organización de quién ayuda a quién para qué y quién está más allá. Y aquí pasó lo mismo. La gente que se acercó, los que entraron, los que hubo química y hubo buena onda, fue como lo mismo, ¿no? Pero creo que este puede ser como un buen punto para hablar más de lo que Daniel hace, ¿no? Sí, hola, yo soy Daniel Aguayo, soy arquitecto estoy aquí en la galería desde el 2018 apoyando las exposiciones y bueno, todo un trabajo que se convirtió en una amistad que después se convirtió en un poco en una lucha y aperrando juntos en el estallido como contaba ya antes, entonces nada, parte del equipo ahí a full. Ver a la ciudad desde acá, como estamos en un lugar increíble y de repente estamos en un cubo de vidrio y se ve la ciudad entera alrededor, como que de repente la ciudad pasa a ser como el espacio, ¿no? Y como que lo que ustedes están haciendo con las luces y utilizando la plaza abajo y todo, empezó como como que dieron vuelta también lo que es el museo y lo que es el espacio expositivo y lo que es curar también, lo que decías tú, como la curatoría pasó a ser como una cosa más de emergencia, pero no creo que eso lo hace menos curatoría, sino que es otra manera de hacer curatoría, ¿cachai? Entonces como que son, y en términos museográficos también, me imagino que tú debes haber pensado algunas cosas súper interesantes en términos de cómo pensar la ciudad así, ¿o no? Bueno, yo siento que pude observar mucho qué es lo que estaba pasando abajo mientras estábamos acá arriba y con todo lo que estaba ocurriendo. Y creo que lo más lindo es un poco entender el caos dentro de la ciudad, como la ciudad como este invento para que la sociedad tenga forma, y por eso las calles tienen cierta forma y tenemos los semáforos, y no sé qué, y las plazas, y monumentos, edificios, y en el fondo eso determina una forma de vivir, pero nadie es capaz de controlar lo que, como el comportamiento humano propiamente tal, ¿cachai? Entonces, cuando ocurren cosas como esta revuelta, donde todo es un aparente caos, también porque, claro, ruido, gritos, masas de personas, y empezáis a entender cómo se empiezan a organizar como orgánicamente, valga la redundancia, eh, llegáis como no sé, a cosas muy lindas de ser humano, ¿cachai? O sea, no sé, hay gente que encuentra que es una aberración, pero seguir como la cadena de producción de un proyectil, anda, desde que rompen ¿cómo se llama? La vereda, hasta que lo empiezan a pasar, le empiezan a dar forma, le empiezan a dar tamaño perfecto para que sea un proyectil adecuado para que le llegue a un zorrillo. Como seguir toda esa cadena como desde arriba es hermoso, y al mismo tiempo ver como el poder, ¿cachai? Onda, de repente se notaba, era como que ya a 5 de la tarde alguien aprieta el botón rojo y salen todos los pacos, es como estas tortugas de cascos verdes que salen por todas partes a masacrar, ¿cachai? A llegar, a empujar a la gente hacia un lado, hacia el otro, la conquista del centro de la plaza. Entonces, siento que es súper bonito entender eso y casi como revisitando historia de Chile a los 10 años, ¿cachai? Y eso como ya aplicado al arte, que creo que la gran gracia de trabajar en arte es que podemos como trabajar con eso orgánico y, no sé,
tú que también quería arquitecto, como que entendemos lo que significa la rigidez de las medidas y eso, pero cuando tú montas una exposición igual, el último día podéis correr el cuadro 10 centímetros para la izquierda porque el rojo se veía más rojo de lo que pensáis y bien, ¿cachai? Entonces siento como que personalmente en eso como que pude como soltarme, pero también como por cuándo se hace el arte y por qué. Como me acuerdo con un artista acá conversamos, como justo con la última artista que había expuesto acá, con la Cata Andoni, fue la última expo acá antes no, la penúltima. Y hicimos una performance acá en la terraza en que tiramos unos rayos láser hacia arriba, como invocando como se llama destino la obra, invocando como a esta paz, por favor, y como conciencia de lo que está pasando a propósito de los incendios. Y nada, y 2 semanas después habían rayos láser de verdad, como con Fue como una los... premonición, una cosa Sí, premonitoria. lo vemos muy así como una premonición. Claro, entonces pasa esto con el arte que cuando es ficción, o sea, siempre como que se presenta como una ficción, pero ¿cuál es la temporalidad que tiene? Entonces, en el momento del estallido, la revuelta no es tanto como que no hay que racionalizar eso, sino que hay que actuar. Y por eso también como un espacio que está hecho por artistas, que tiene esa sensibilidad, fue capaz como de reaccionar inmediatamente con todos los que estaban alrededor, con los que hacen luces, proyecciones, con todo y poder como hacer ese arte de emergencia. Entonces, no sé, siento que por ahí veo como un poco como como revuelta de cabeza que puede provocar como una situación como esta. Y también darse cuenta como del potencial del arte de también de ser inmediato, porque a veces como que uno dentro de las paredes del museo que están súper limpias, perfectas, es como totalmente una experiencia abstracta y Como separada pasada en limpio también, claro, de toda la separada. experiencia, del proceso, de la suciedad, es como... Exacto, exacto. Y como que aquí uno se puede dar cuenta de alguna manera que arte también puede ser, tiene un potencial de ser inmediato, ¿no? Como que la reacción de la gente al arte aquí fue como, Pero increíble, o sea, los muros que todos los días habían cosas distintas y se iban actualizando, eh, todas las manifestaciones que habían, era muy bonito eso. La gráfica, Sí, la gráfica, increíble. como que la cantidad de dichos, la poesía que salía escrita en todas las murallas, las poleras que se hacían en cualquier cosa, siento que la gráfica fue como lo más rápido, Sí. que claro, necesita una técnica mucho más rápido que llegar y, no sé, pintar o construir algo más grande. Eso es hermoso. Yo hablaba con un amigo europeo, francés, en relación a esta cosa de la revuelta, de la revolución, ¿no? Del espíritu revolucionario, de las estéticas de la revolución. Y sin duda ambos pensábamos que en Chile o en el mundo entero, quizá en el mundo occidental, hemos aprendido ciertas cosas de la Revolución Francesa, ¿no? Estéticas, y consignas. Y yo le preguntaba cuál era la diferencia que él veía, porque allá estaba muy fuerte el tema de las chaquetas amarillas, qué sé yo. Y él me decía, me hablaba de la tía Pikachu, ¿no? O sea, me decía, acá hay un humor que es algo que siento yo que es parte como de la idiosincrasia chilena que hemos aprendido o que quedó muy, muy claramente con el estallido social, pero que estaba medio subterráneo. Y me imagino cómo eso para entidades culturales, ¿no? Artistas, museógrafos, etcétera, poetas, cómo toda esa estética desde la tía Pikachu, desde los dinosaurios, desde como esas cosas un poco más absurdas. El sensual Spider-Man. Spider-Man, o sea, el Todos sacando matapaco, fotos. ¿cachai? La escultura gigante del matapaco. El de- matapaco es muy interesante, que moría y volvía a aparecer. Increíble, Apareció de sí. flores. De flores, No, no, era increíble. Y aparte que lo trajeron, pues trajeron al perro matapaco justo acá abajo para que se vea desde la cámara, pues, en un momento. entonces la cámara empezó como a generar, en vez de ser solamente como testigo, empezó como la presencia de la cámara a generar distintas reacciones en la gente, entonces la gente empezó a actuar para la cámara. Sí, o sea, las cosas que se escribían en el piso están escritas para el lado de la cámara, podrían estar escritas para el otro lado, pero
Es muy loco eso, sí. La gente se Heavy. buscaba también como la hora del día o mandaban. Bueno, y también como cosas terribles como, no sé, como delitos que ocurrían ahí, que el Paco le disparaba a alguien y la cámara, pedía las imágenes de la cámara para cachar la hora y tenerlo como prueba de lo ¿Y que ese es como el pasaba. trabajo que han estado haciendo con Forensic Architecture? No, ellos lo utilizaron para un estudio de las lacrimógenas, de los gases lacrimógenos. Utilizaron las imágenes para medir y parametrizar todo y claro. La documentación que ustedes generaron la utilizaron ellos para... Sí. Increíble. Increíble ser parte de eso también, Sí, como del increíble. archivo De hecho, de... estuvimos, ¿cuándo fue el 2022 cuando estuvimos en Berlín? En la Berlinale vimos una obra de ellos y estaban ahí nuestras imágenes y era impresionante, espectacular. El año pasado estuve en Cerrillos también acá. ¿Verdad? Sí. Sí, yo esa no la vi. Oye, entonces como para empezar a terminar, a concluir la conversación, quería preguntarles algo. ¿Cuál es el futuro de Galería Cima? ¿En qué están? ¿En qué están? Estamos criando a nuestra primera hija que se llama Lupe. Estamos en una pausa de contenido artístico propiamente tal. Estamos sí haciendo más fiestas, fiestas abiertas con DJs, formato bar, funcionando esa área. Estamos abiertos también la área como más comercial de la galería está funcionando. Estamos haciendo eventos, arrendando el espacio, pero estamos principalmente dedicados a nuestra pequeña hija que tiene 5 meses. Entonces estamos como en esta pausa. Em, También un poco decantando todo lo que vivimos, que fue sin duda muy potente, tanto personal como de manera colectiva. Entonces nos hemos replanteado muchas cosas y claro, si pensamos y miramos en cómo estamos ahora, no ha cambiado mucho la situación, Claro, lamentablemente. aparte que igual después del estallido y pandemia estuvimos 2 exhibiciones bien largas, el mismo trabajo de la cámara y de los colectivos giró por, entre comillas, por el mundo. Fuimos a México, a Berlín, a Alemania, a España, con, 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 Con obra que con hemos obras, generado como claro. colectivo. Entonces, por ahí también, claro, estamos cansados y tuvimos una hija Claro, entonces y como buena que de onda. alguna forma hemos por supuesto usado este tiempo de pausa en reflexionar como hacia dónde queremos ir. Tal vez no lo tenemos tan claro, pero sí la certeza que tenemos es que queremos ahora como ir hacia un lugar más luminoso porque estamos criando una hija y porque nos parece que todo lo que vivimos fue muy oscuro y queremos eso, como que este espacio se convierta en un foco de luz, en un espacio donde podamos como reflexionar, pero desde un lado mucho más amoroso, con arte quizás no tan político de forma directa como lo que tiene que ver con las manifestaciones y la revuelta social, y que tenga quizás más que ver con procesos espirituales, Y personales, o sea, es que lo que pasa es que yo creo que después de todo lo que ocurrió, todos quedamos, me imagino, no sé, pero con una sensación de horrible, ¿no? Como medios engañados, como que nada resultó y nos dimos cuenta de los poderes oscuros también que existen y que nos rodean y nos aplastan todo el y rato. claro, muchas Entonces, muertes, mutilaciones, no, o sea, hasta el día de hoy no hay justicia ni reparación, entonces también, por supuesto que hay gente que sigue como esa misma lucha, pero nosotros ahora no podemos poner el cuerpo de la manera en que lo hicimos, porque ya estamos como tomando otra dirección de vida. Entonces Y ese es además todo, nuestro todo quedó como un poco truncado con la pandemia también, también, ¿no? o Como que sea, de fue repente todo, perfecto. todo eso fue como todo se truncó ¿sabes? y La pandemia es parte de lo mismo. Yo siento que es parte del mismo plan macabro global, y en todos lados, o sea, es perfecto, es maquiavélico, es tremendo. Entonces, creo que los esfuerzos pueden ir por otros lados, ¿cachai? Yo creo que es justamente lo que decía la Trini, más espiritual, más luminoso, hacer sentir al prójimo bien, sanar un poco ciertas cosas versus estar, no sé, ya son quizás cosas más personales, pero Igual la galería siempre ha sido bien personal, todo lo que hemos sí, hecho. Es sí, como sí, no, eso pasa sí. un poco, como que la galería somos nosotros. Y recibimos a la gente como si estuvieran en nuestra casa. Y por eso también, bueno, yo entre medio también me convertí en DJ, y entonces nos encanta hacer fiestas y poner música y compartir con la gente. Como que nuestro espacio se ha ido también transformando en algo mucho más multidisciplinario también. Que sea un lugar de encuentro social, eso es como yo creo que la clave del lugar también.
Oye, para ir cerrando, tenemos una pregunta con la que nos gusta cerrar porque tiene que ver un poco con un poco la visión, pienso yo, de Other Network. Ya la palabra network, ¿no? Esta como ilusión y este deseo de que existan redes interconectadas, que no sean solo como los museos y las instituciones, sino que eh, funcionar desde los bordes también, activar desde los bordes, pensar desde los bordes, ¿no? Ustedes como espacio independiente, como entidades independientes, artísticas, culturales, y esta pregunta es, cada uno tiene que responder esta pregunta, ¿vale? Trinidad, empezando por ti, la pregunta es la misma para todos. ¿Con qué espacio artístico independiente soñarías con trabajar? ¿Con qué espacio que quizás es un espacio que ya existió y que ya no está funcionando? O uno que sí esté funcionando, uno que sea de acá, uno que no sea de acá. Si tuvieses que elegir un espacio, Qué terrible. ¿con quién sería? Me parece demasiado compleja y difícil esta pregunta. Y la verdad es que siento que tendría que súper pensarlo más y reflexionarlo más, pero creo que podría responder más como con ideas generales y personas. Para mí, bueno, el Dano ha sido un descubrimiento tremendo en estos años y nos hemos hecho muy partners y muy amigos y muy familia. Y creo que lo que pasa entre nosotros al momento de crear y de gestar es lo que yo busco y lo que me gustaría seguir generando. Y en ese sentido, lo planteo como una figura, bueno, Dano creó Entre Medio Specific Studio que produce exposiciones, bueno, se ha convertido Entre Medio en curador, museógrafo, las hace todas. Y creo que para mí eso es muy inspirador. Es muy inspirador el cómo el Dano puede conectar desde, no sé, siento que tiene una capacidad de llegar a los artistas muy profunda, muy hermosa, y, mm, y de descubrir como esa oscuridad que habita en cada uno. Digo oscuridad por algo como el tesorito, ¿no? Que está oscuro, y lo saca a la luz de una forma muy maravillosa. Y creo que para mí eso es muy inspirador. Creo que ese tipo de relaciones y de vínculos es lo que me gustaría. No sé específicamente, no se me ocurre ahora como una institución en particular o algo así, pero creo que trabajar con el Dano para toda la vida para mí sería lo máximo. Y sí, sueño como con algo ya más, que es lo que hablaba un poquito antes, eh, algo que hicimos en un momento que es muy interesante, que creo que está por ahí en las redes, es una colaboración con distintos artistas, músicos y artistas. Creo que eran músicos, productores, artistas, performers. Fue un proyecto que se llama OM Resistencia, que lo hicimos junto a la Andrea Paz, que es DJ y productora, y muchos otros artistas que participaron, y que fue en el marco de la revuelta y que fue muy interesante. Y desde ahí, claro, se nos ocurría como hacer, no sé, una colaboración trabajar con un club como Berghain, por ejemplo. Lo tirábamos en talla, pero es algo real, como un espacio para mí de libertad absoluta. Y que creo que eso es algo que aquí cuesta mucho, porque acá es como uno siempre está en el ojo, nosotros nunca nos hemos sentido parte del circuito, digamos, como tradicional. Al contrario, siempre ha sido como extraña nuestra relación, porque nosotros éramos nadie, porque de dónde salían, porque tenían este espacio, estas personas que no vienen como de la elite. Y desde ahí creo que espacios donde uno se siente libre, donde uno puede explorar todo sin ningún límite. Por supuesto que hay límites, pero sin ningún límite. Creo que me parece muy interesante. Y ese proyecto, perdón, lo uno porque estoy súper dispersa, pero ese proyecto Om Resistencia creo que se conecta mucho, porque es como música electrónica, performance, y se conecta mucho con lo que pasa en ese club, que para mí es algo que me vuela la cabeza. Siento que es el lugar más maravilloso y más increíble en el cual he estado. Perdón, yo digo al tiro que cuando estábamos antes pensando en esta pregunta se nos ocurrió al mismo tiempo, entonces la Trini ya respondió por mí. Yo me descarto de esta pregunta. Sí. Y en cuanto como a un espacio en particular, yo pensaba como dos cosas. Uno, así como ya para ser más como concreto, espacio actual no sé, porque también yo he tenido la suerte como por mi propio proyecto de moverme como en distintas como categorías, cosas muy institucionales, muy independientes, muy cuicas, muy de todo. Entonces,
no sé, me provoca nostalgia un espacio que existía en nuestros 2000 que se llama Cellar, Cellar, que, no sé, para mí estaba en la U en esa época y era como el referente, siento, como energético. De la Pizzi Sí, Cárdenas, sí, ¿no? de la Pizzi. De cómo crear un espacio como con la buena onda, ¿cachai? Y con fiesta y con todo, ¿cachai? Entonces como la energía de esos espacios y lo que significó también, como que movió toda una escena musical, una escena de artistas, siento que lugares con una potencia de esa forma todavía creo que faltan. Y lo otro, ya como más en arte contemporáneo, más duro, em, ahora que pasó Chaco el fin de semana, siento que hace cada vez más falta algo alternativo, como la alternativa a la feria, como establecía. En todas las ciudades grandes donde hay ferias de arte, siempre está la feria como grande y están las 3 o 4 o 5 ferias en paralelo, y que para el mercado del arte en Chile como está, que es súper precario, que está súper como cooptado por ciertas, o sea, como por poca gente, en el fondo se compran siempre los mismos a los todos, o sea, los mismos a los mismos. Ya estoy enredado ya. Creo que hace falta eso, como una nueva red que pueda sostener un mercado también que apoye finalmente, no hacer competencia, sino que sume y que nada, pues que nos ayude a todos. A mí solo me gustaría agregar, no, no es ninguna institución ni nada, sino que es el modelo de trabajo que ha surgido, que es un modelo de trabajo que desemboca en amistad tremenda. O sea, la gran mayoría, o sea, de un 100%, un 95% de los artistas que han pasado por la galería, con los cuales hemos compartido y vivido los procesos de montaje, de desarrollo, de curatoría, de todo, de procesos productivos, terminamos siendo grandes amigos. Y hasta el día de hoy son los que vienen, mañana abrimos y vienen el 70% de los artistas que han venido a la galería. Cada vez que abrimos algo vienen, nos juntamos a cenar, a hacer cosas y es hermoso. Conocer gente de esa forma y llegar tan al alma de una es impresionante para relaciones amistosas, cariñosas. Sí. Ok, qué mejor manera de terminar, ¿no? Sí, no, hermosa conclusión. Me encanta la conclusión, me parece, aparte, digna, muy digna de estudio también. Sí, total. Oye, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Thanks for listening to this episode of Other Network Conversations. If you enjoyed it, you can subscribe for more on your favorite podcast app. You can also read more of our original editorial content and browse event listings for hundreds of independent spaces online by visiting othernetwork.io. Other Network is a project initiated by Cookies together with IFA, Institute für Auslandsbeziehungen. This conversation series is generously supported by Between Bridges Foundation. It is produced and hosted by Federico Martelli and Colin Keys, with sound design, editing, and production by Jack Bardwell. Original music is also by Jack Bardwell. Other Network's research team includes Abraham Tete in Accra, Samantha Modisignana in Johannesburg, Camilo Quiroga in Bogotá, Camila Alegria in Santiago de Chile, and Mateus dos Reis in Sao Paulo.